El pasado lunes 24 de julio, el Nasdaq 100, el índice tecnológico de Estados Unidos, cambió los pesos de las acciones que tiene en cartera, puesto que algunas grandes empresas como Apple, Microsoft o Amazon habían llegado a suponer el 50% de todo el índice. Y esto nos tiene que conducir a hacernos una pregunta muy relevante. ¿Existe la gestión pasiva? Atentos. Este rebalanceo del Nasdaq nos demuestra que la inversión nunca es totalmente ciega y que por lo tanto no podemos dejarnos caer en manos del mercado y adoptar la misma cartera que tenga él. Por ejemplo, a nivel personal, a nivel del individuo, del inversor, se tiene que la gestión pasiva no existe porque ya para empezar debemos elegir qué índice vamos a replicar, qué geografía o qué tipo de activo, acciones o renta fija vamos a querer replicar con nuestro fondo indexado. De hecho, en otro vídeo del canal ya expliqué por qué yo personalmente solo invertía en un fondo indexado en Estados Unidos y no en un fondo indexado mundial que recoja, por ejemplo, países como Japón. Porque la cultura japonesa, la cultura empresarial japonesa, no me parecía adecuada para el inversor occidental, aunque eso puede que esté cambiando, como hemos visto recientemente en otro vídeo. Podría argumentarse aquí que lo lógico sería, desde el punto de vista pasivo, invertir en todo el mundo, en un índice que replique las compañías de todo el mundo, por ejemplo, el MSCI World. La cuestión es, ¿y por qué deberíamos invertir en todo el mundo? ¿Por qué deberíamos primar la geografía, es decir, que esté todo el mundo incluido, o por lo menos todo el mundo con mercados financieros, mercados bursátiles desarrollados incluidos en ese índice, y no que esté incluido todos los tamaños de empresas, aunque solo pertenezcan a una geografía muy determinada? Por ejemplo, invertir en todas las empresas estadounidenses, desde las microcaps hasta las de enorme capitalización, aunque solo sean estadounidenses. ¿Por qué debería primar uno en vez de otro? ¿O el otro en vez del uno? Porque desde luego, si lo queremos todo, si queremos invertir en todas las geografías y en todos los tamaños de las empresas, es decir, en absolutamente todas las cotizadas del mundo, aunque capitalicen 10 millones de dólares, si queremos eso, la inversión pasiva perdería su naturaleza, perdería su carácter. La inversión pasiva lo que quiere es seguir al mercado, obtener la misma rentabilidad que el mercado, aunque nunca consiga una rentabilidad mayor, a un bajo coste y sin romperse la cabeza. Pues bueno, si incluimos todos los mercados y todas las capitalizaciones que existen, ni cumplimos el bajo coste, ni cumplimos el no rompernos la cabeza. Pero es que además el inversor también tiene que elegir qué ponderación va a tener cada tipo de activo en el fondo o en su cartera de inversiones. No es lo mismo tener un 100% de acciones que un 100% de renta fija. No es lo mismo tener 50-50 que 90-10. Entonces, no podemos delegar pasivamente este tipo de inversión. Sí que podemos invertir en un fondo de ciclo de vida. Podemos invertir en un fondo que vaya acompasando esos ratios de renta fija y renta variable en función de qué edad vaya teniendo el público que invierte en ese fondo, y a medida que se aproxime su edad de jubilación vaya tornándose más de renta fija a costa de ser menos de renta variable. Pero aún así tampoco es inversión pasiva. Ya estamos diciendo activamente que queremos reducir el peso de la renta variable a medida que vayamos cumpliendo años. Y además, otra decisión que debe tomar el inversor particular es la divisa en la que quiere invertir. No es lo mismo replicar el SP500 en dólares que replicarlo en euros, que replicarlo en pesos mexicanos. En Europa y Estados Unidos probablemente esto no sea una cuestión a debatir. Si nuestra moneda es el dólar, invertimos en dólares; si nuestra moneda es el euro, invertimos en euros. O incluso, aunque sea el euro, podemos invertir en dólares porque a la larga, aunque existen fluctuaciones entre ambas divisas, hay cierta estabilidad. Pero sí que es una cuestión mucho más trascendental si estamos en Argentina o en Colombia, porque las monedas de Argentina o Colombia no tienen la misma estabilidad ni el mismo respaldo por parte de los bancos centrales, ni la misma disciplina monetaria que pueden tener Europa con el BCE o Estados Unidos con la Reserva Federal. Y esto que estamos hablando es solo a nivel particular, pero es que a nivel de la gestora, del fondo de inversión, la que decide cómo se invierte y en qué se invierte, también, aunque sea pasiva, tiene que tomar decisiones activamente. Por ejemplo, una gestora de un fondo de inversión que replica el SP500. Si no me falla la memoria, el SP500 tiene ahora mismo 503 acciones distintas.
Bueno, pues ese fondo de gestión pasiva lo que puede hacer es comprar directamente esos 503 títulos distintos e incorporarlos físicamente, entre comillas, en la cartera del fondo, o bien puede replicar el SP500 mediante derivados, por ejemplo, mediante futuros, creando así un fondo que replica el índice de manera sintética. O incluso, aunque esta es una decisión personal y no de la gestora, replicar el SP500 no invirtiendo en un fondo tradicional, sino invirtiendo en un ETF, en un fondo cotizado. Y a su vez, ese fondo cotizado lo que puede tener es una cartera física de las acciones que componen el índice o una cartera sintética de derivados. Y estamos hablando de acciones, pero es que en el mundo de la renta fija, los índices tienen varios miles de títulos distintos que los fondos de inversión que replican esos índices muchas veces no compran. Por ejemplo, el Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund tiene 3.300 bonos distintos, pero el fondo al que replica, que es de Bloomberg, tiene casi 2.000 bonos más. Es decir, hay más de 5.000 bonos en el índice, pero el fondo que replica el índice solo tiene 3.300 bonos. Y es que en este caso gestoras como Vanguard realizan ciertas técnicas de estratificación con esas emisiones de renta fija para ver en cuántas y en cuáles es el punto óptimo para invertir, replicando al índice de la manera más fidedigna posible, sin por ello incurrir en unos gastos demasiado elevados como para que la gestión pasiva pierda atractivo. Nuevamente, estos son decisiones activas. Y otro ejemplo de cómo de difícil es para una gestora de inversión pasiva seguir una estrategia absolutamente pasiva sin incurrir en ninguna decisión activa, lo tenemos en el caso de la recomposición del Nasdaq de esta misma semana. ¿Cuándo hubiese sido el momento óptimo para que las gestoras que replican el índice Nasdaq 100 hubiesen cambiado la ponderación en su cartera? Porque claro, si lo hacen en el mismo momento en el que el Nasdaq 100 oficialmente cambia, esto desde luego les acercaría mucho a replicar el Nasdaq 100. Pero ¿qué pasaría en el mercado? Que hay otros agentes, hay especuladores, sin ninguna connotación negativa en esta palabra, hay especuladores que sabrán esto. Y si saben esto, lo que hacen es comprar aquellas acciones que los fondos de inversión indexados tengan que comprar en tal momento y vender aquellas acciones que los fondos de inversión indexados tengan que vender en tal momento. De esta manera se pueden anticipar y pueden cosechar ganancias, o por lo menos tener una gran posibilidad de cosechar ganancias, a costa de la rentabilidad de los fondos indexados, que seguirán al Nasdaq 100, sí, pero lo seguirán con una rentabilidad menor. Y aún nos quedarían incluso más cuestiones. Por ejemplo, el inversor tiene que decidir cuándo, en qué momento invertir y en qué momento desinvertir. Puede invertir todo al principio de una sola vez. Puede invertir recurrentemente, periódicamente, tras cobrar su nómina. Puede invertir todos los días. Puede invertir una vez al año. Puede invertir una vez al trimestre, etc. Y también puede desinvertir todo de golpe o en forma de renta, de rescates parciales que haga del fondo. En definitiva, lo que se conoce como gestión pasiva no es tan pasiva después de todo. Y lo que no se puede hacer es decirle a alguien que no entiende de finanzas que invierta en un fondo de gestión pasiva y que se desentienda del mismo, porque es, creo, una irresponsabilidad. Firmado, un defensor de la gestión pasiva.